Cuando alguien afirma con voz tranquila que un pueblo no tiene derecho a existir, en realidad está diciendo algo que debería helarnos la sangre. Lo curioso es que se pronuncia con una naturalidad que desconcierta, como si fuera un asunto de discusión académica y no una negación brutal de millones de vidas, memorias y esperanzas. ¿Se imagina usted que un vecino suyo viniera y le dijera, lo siento, tu casa, tu apellido, tu historia, no tienen derecho a estar aquí? A cualquiera le parecería un delirio. Y sin embargo, con Palestina, el mundo entero ha aceptado que esa pregunta se repita, década tras década, como si la duda misma no fuera ya un acto de violencia. Recuerdo una conversación con un alumno que me dijo, profesor, yo no entiendo, ¿cómo se discute si Palestina existe o no? Si tiene ciudades, si tiene gente, si tiene lengua, si tiene panaderías donde se compra pan, si tiene niños que van a la escuela y madres que los esperan a la salida, ¿qué más hace falta para aceptar que existe? Me quedé mirándolo sin responder al instante, porque su pregunta era tan obvia que casi dolía. En nuestra España, donde cada pueblo se aferra a su lengua, a sus fiestas patronales, a la memoria de los abuelos, nadie admitiría que un tercero viniera a borrarlo con un gesto de indiferencia. Y sin embargo, Palestina lleva más de 70 años defendiendo lo que para cualquier comunidad debería ser incuestionable, el derecho a existir en la propia tierra. Algunos insisten en reducir todo a un conflicto político, como si se tratara de una negociación de fronteras. Pero detrás de cada mapa hay nombres, hay cementerios, hay canciones de cuna. Cuando alguien me dice que Palestina no tiene legitimidad, yo pienso en las familias que siguen guardando las llaves oxidadas de las casas que abandonaron en 1948, como si esas llaves fueran el último testimonio de un hogar que les fue arrebatado. ¿Acaso esas llaves no son prueba suficiente de existencia? ¿O es que la memoria de un pueblo vale menos que los intereses de los poderosos? En España, cuando hablamos de la guerra civil, lo hacemos con el reconocimiento de un trauma que dividió al país, pero jamás cuestionamos que cada bando estaba formado por personas reales, con sufrimientos y con historias. Nadie se atrevería a decir que los hijos de quienes perdieron la guerra no tenían derecho a nacer, crecer o heredar la tierra donde sus abuelos trabajaron. Sin embargo, ese razonamiento se aplica sin pudor al pueblo palestino, se les pide que acepten su propia desaparición como condición para la paz, una paz que suena más a silencio impuesto que a reconciliación verdadera. Una vez, en un viaje a Granada, mientras observaba a un guía explicar la Alhambra, pensé en lo fácil que es para nosotros reivindicar la huella árabe en nuestra historia. La celebramos en la arquitectura, en el lenguaje, en la música. Reconocemos que formó parte de lo que somos, aunque también fue fruto de expulsiones, guerras y despojos. ¿Por qué entonces se nos hace tan difícil reconocer que los descendientes de aquel mismo legado tienen derecho hoy a existir en su tierra? El doble rasero es evidente, disfrutamos de lo árabe como memoria estética, pero nos cuesta aceptar lo palestino como sujeto vivo de derecho. Algunos me han replicado que Palestina nunca fue un Estado moderno reconocido internacionalmente. Y yo les contesto, tampoco lo eran muchos países europeos hasta bien entrado el siglo XX, y eso no anuló la legitimidad de su existencia. Irlanda, Eslovaquia, Croacia, Eslovenia, incluso nuestra propia España tardó siglos en consolidarse como nación unificada, y jamás se cuestionó que sus pueblos tuvieran derecho a ser. ¿Por qué aplicar una vara diferente a Palestina? La respuesta es incómoda, porque reconocerlo significaría admitir también las injusticias cometidas, y eso exige un coraje que los poderosos rara vez poseen. Cuando cierro los ojos e imagino Palestina, no pienso en mapas ni en tratados, pienso en una niña que sale de la escuela con su mochila desgastada y corre hacia su madre, pienso en un anciano que se sienta a la puerta de su casa a beber té mientras el sol cae sobre los olivos,
Pienso en una pareja que sueña con casarse y tener hijos aunque no sepa si mañana tendrá que cruzar un checkpoint. Esa es la existencia que algunos quieren borrar con discursos fríos, como si se tratara de fichas en un tablero. Pero la vida no es un tablero. Y negar su derecho a existir es negar la humanidad entera. Hoy quiero dejar claro algo que debería ser evidente: Palestina tiene derecho a existir porque ya existe. Porque está en cada palabra en árabe palestino, en cada receta transmitida de abuelas a nietas, en cada partido de fútbol jugado en calles de tierra, en cada poema escrito bajo la luz tenue de una bombilla. Existe porque sus muertos son recordados y porque sus vivos siguen luchando por despertar cada día en su propia tierra. Y mientras esa existencia persista, ninguna discusión académica ni política podrá borrarla. La verdadera pregunta, la que deberíamos atrevernos a hacer en voz alta, no es si Palestina tiene derecho a existir, sino por qué algunos creen que tienen derecho a negárselo. Cuando hablamos del derecho de Palestina a existir solemos quedarnos en la superficie, en los titulares de prensa y en los discursos diplomáticos que suenan siempre iguales, como si fueran frases pregrabadas. Pero detrás de esa superficie hay vidas desgarradas por dilemas que en España nos costaría siquiera imaginar. Y me gusta contar una historia concreta, porque es ahí, en la vida de la gente común, donde la política deja de ser un debate abstracto y se convierte en carne. En 2015 conocí a un chico palestino en Madrid, estudiante de ingeniería, que se llamaba Youssef. Tenía apenas 20 años, pero hablaba como si llevara encima la fatiga de varias generaciones. Un día me dijo: a mí me preguntan si soy de Palestina y yo digo que sí, pero en los aeropuertos me miran como si hubiera inventado un país. Es como si dijera que vengo de Narnia. Recuerdo que me reí, porque lo dijo con ironía, pero luego su mirada se endureció. ¿Usted se imagina, profesor, lo que significa que te traten como si tu tierra fuera un cuento? Toda mi infancia escuché a mi abuela hablar de la aldea de donde la expulsaron, describiendo cada rincón con precisión, y ahora resulta que, para mucha gente, ese lugar no existe. ¿Qué hago entonces con la memoria que cargo? Lo miré y pensé en algo que en España sería impensable, que a un vasco le dijeran que Euskadi es un invento, o a un gallego que Galicia es un mito. Cualquier intento de borrar la identidad local en nuestro país generaría una indignación inmediata, y sin embargo, la comunidad internacional parece aceptar sin demasiada resistencia que la identidad palestina se disuelva en discursos ajenos. Youssef vivía atrapado en ese limbo, demasiado palestino para que lo aceptaran como ciudadano pleno en otras partes, y demasiado desplazado para poder pisar la tierra de sus abuelos. Otra historia que me marcó fue la de una enfermera española, Ana, que trabajó un verano como voluntaria en Cisjordania. Cuando volvió, nos reunió a varios colegas para contarnos lo que había visto. No hablaba de política, ni de resoluciones de Naciones Unidas, sino de gestos pequeños, de una mujer que tenía que levantarse a las 4 de la mañana para cruzar un control militar y llegar a su puesto de trabajo en Jerusalén, de un niño con asma al que su madre llevaba al hospital sabiendo que quizá el retén no la dejaría pasar a tiempo. Ana decía: lo que más me impacta es que esa gente no pide privilegios, pide lo mismo que pediríamos cualquiera de nosotros en España: que el semáforo funcione, que la panadería abra, que el colegio tenga libros, que el hospital esté a media hora y no a un muro de distancia. ¿No es acaso la prueba más clara de la existencia de un pueblo, el hecho de que aspire a lo que aspiramos todos? Lo curioso es que, en los debates políticos, se intenta reducir esa realidad humana a cálculos estratégicos, como si los palestinos fueran solo una pieza en el tablero geopolítico. Y ese es el gran dilema moral: aceptar que un pueblo real, con calles, con canciones, con historias, con proyectos, sea tratado como si fuera una mera hipótesis. En España sabemos lo que significa la memoria larga.
Aún discutimos sobre fosas comunes de nuestra guerra, aún peleamos por el reconocimiento de víctimas olvidadas, aún exigimos justicia para quienes fueron borrados de la historia oficial. Y sin embargo, cuando se trata de Palestina, miramos hacia otro lado, como si fuera un problema lejano que no nos corresponde. ¿Pero no es exactamente la misma lucha? La de decir, existimos, y nadie tiene derecho a enterrarnos en el silencio. Me pregunto muchas veces qué habría pasado si a nuestros abuelos les hubieran negado ese derecho. ¿Qué habría sido de los hijos de campesinos andaluces que cruzaron el país a pie en los años de hambre? ¿Qué habría sido de los mineros asturianos que se rebelaron contra la injusticia? Nadie cuestiona hoy que todo eso forma parte de nuestra identidad, aunque durante décadas se intentara silenciarlo. La diferencia es que a Palestina no se le concede ni siquiera ese derecho mínimo a que su sufrimiento sea reconocido como legítimo. La historia de Youssef me persiguió durante meses. Lo imaginaba en clase, tomando apuntes como cualquier estudiante, y al mismo tiempo cargando con esa pregunta imposible, como demostrar la existencia de algo que para ti es tan real como respirar, pero que para otros es un espejismo. Y entonces entendí que la existencia no se mide con mapas ni con sellos en un pasaporte. Se mide con la obstinación de quienes se niegan a desaparecer, con la insistencia de seguir diciendo somos aunque el mundo prefiera escucharlo como un murmullo. Esa es, quizás, la mayor razón por la que Palestina tiene derecho a existir, porque incluso cuando se le niega, insiste en existir. Porque sus hijos siguen contando historias de aldeas destruidas, porque sus abuelas siguen cocinando platos que sobreviven al exilio, porque sus jóvenes siguen soñando con un futuro que nadie les regala. Y nosotros, desde aquí, deberíamos preguntarnos con honestidad, ¿de qué lado queremos estar? ¿Del lado de quienes sostienen que un pueblo entero puede ser borrado de la historia, o del lado de quienes defienden que toda comunidad humana merece el derecho elemental de existir? La respuesta no es cómoda, y menos en un mundo donde los intereses pesan más que las convicciones. Pero el silencio también es una elección, y en este caso, una elección que duele. Hay un dilema que incomoda a cualquiera que se atreva a mirar este tema de frente. ¿Cómo puede un país como España, que todavía lidia con sus propias memorias dolorosas, aceptar con tanta facilidad la negación de otro pueblo? Porque no se trata solo de diplomacia, se trata de coherencia moral. En nuestras plazas seguimos discutiendo sobre la memoria democrática, sobre la necesidad de reconocer a los desaparecidos, sobre la justicia que se les debe a las víctimas del franquismo, y sin embargo, cuando se habla de Palestina, muchos prefieren quedarse en un silencio prudente, como si la voz se quedara atrapada en la garganta. Una tarde, en un seminario, un estudiante me preguntó, profesor, ¿no cree que España debería entender mejor que nadie la situación palestina, habiendo pasado por guerras, exilios, represión y hambre? La pregunta era tan directa que la sala quedó en silencio. Y yo respondí con lo único que me salió del alma, precisamente por eso no tenemos excusa. Si sabemos lo que significa que a un abuelo lo entierren sin nombre en una cuneta, si sabemos lo que significa que te arranquen la lengua y la memoria, si sabemos lo que significa vivir con la identidad quebrada por imposiciones externas, ¿cómo vamos a mirar hacia otro lado cuando vemos lo mismo repetido en otra tierra? Hay un ejemplo que siempre utilizo porque nos obliga a pensar. En España, durante años, se prohibió hablar en catalán, en gallego o en euskera en las escuelas y en los registros oficiales. ¿Qué significaba aquello? Que el Estado negaba la existencia de esas identidades. Pero la gente siguió hablando esas lenguas en sus casas, siguió transmitiéndolas a escondidas, siguió resistiendo. Y hoy esas lenguas no solo existen, sino que se enseñan y se celebran. Nadie discute que forman parte de la riqueza de España. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre aquel intento de borrado y el que vive el pueblo palestino?
¿Acaso no es el mismo mecanismo de negación, solo que aplicado con más dureza y más violencia? Conozco a un palestino que vive en Barcelona, Jamal, dueño de un pequeño restaurante. Él siempre dice que su forma de resistir es cocinar. Prepara falafel, makluba, nafé, y cada plato lo presenta como si fuera un documento de identidad. Una vez me contó que, cuando alguien entra y le dice que le encanta la comida árabe, él responde con calma, esto no es solo árabe, esto es palestino. Y luego añade, decirlo me cuesta más que cocinarlo, porque cada vez que lo digo hay alguien que me mira como si estuviera reclamando algo ilegítimo. Esa es la batalla diaria, tener que justificar que tu identidad no es una invención. En España a veces banalizamos este tema porque lo vemos lejano, pero si alguien viniera a decirnos que los andaluces no tienen derecho a llamarse andaluces, que los gallegos deberían renunciar a su identidad y aceptar ser otra cosa, o que los canarios deben abandonar sus islas porque alguien más poderoso lo decide, ¿cómo reaccionaríamos? Probablemente con una mezcla de rabia y dignidad herida. Y sin embargo, cuando le pasa a Palestina, se normaliza como si fuera inevitable. Lo más doloroso es que a menudo se le exige al pueblo palestino una renuncia imposible. Se les pide que acepten vivir sin soberanía, sin fronteras propias, sin un Estado que los reconozca plenamente, y que lo hagan con la promesa de que, algún día, si son suficientemente dóciles, recibirán algo a cambio. Es un chantaje disfrazado de negociación. ¿Aceptaríamos nosotros un trato así? ¿Aceptaríamos que nos dijeran que, para tener paz, debemos borrar parte de lo que somos? En España, incluso cuando hemos discutido con intensidad sobre nuestras identidades, sobre el independentismo o sobre el encaje de las comunidades autónomas, nadie ha propuesto seriamente que una región deje de existir como tal. Nunca se ha dicho que Galicia no existe, o que Cataluña no tiene derecho a existir como identidad. Se ha discutido el marco político, pero no la legitimidad de la existencia. En el caso palestino, sin embargo, el mundo acepta esa negación con una facilidad inquietante. La contradicción es enorme. España se reivindica como defensora de los derechos humanos, como tierra de acogida, como país que ha aprendido de sus heridas históricas. Pero ¿qué dice de nosotros el hecho de que guardemos silencio cuando un pueblo entero vive bajo la amenaza constante de desaparición? No se trata de banderas ni de posiciones ideológicas, se trata de humanidad básica. Negar a Palestina es negar el principio que también protege a los más vulnerables de nuestra propia sociedad, el derecho a existir con dignidad. Hay una escena que no olvido, una manifestación en Madrid, con jóvenes ondeando la bandera palestina junto a la republicana española. Alguien me preguntó qué sentido tenía esa mezcla de símbolos. Yo lo entendí al instante, ambos representan una memoria negada, un anhelo de justicia que no se resigna a desaparecer. Quizás sea esa la conexión más profunda entre España y Palestina, la convicción de que nadie debería ser condenado al olvido por decreto de los poderosos. La pregunta que me hago, y que lanzo también a usted, es sencilla y a la vez incómoda: si nosotros luchamos tanto por ser reconocidos en nuestra diversidad, ¿qué derecho tenemos a aceptar que otros sean borrados? Hay algo que duele más que la violencia visible, más que los muros y los tanques, y es la violencia silenciosa de la negación. Imagínese usted levantarse cada mañana sabiendo que el mundo duda de su existencia. No se cuestiona su opinión, ni sus decisiones, ni siquiera sus actos, se cuestiona su ser mismo. Eso es lo que viven millones de palestinos, y es lo que en España nos cuesta comprender porque, aunque hayamos sufrido guerras, dictaduras y represiones, nunca nadie nos dijo que no existíamos como pueblo. Hace unos años conocí a una psicóloga palestina en un congreso en Valencia. Se llamaba Rania y trabajaba con niños de Gaza que habían perdido a familiares en bombardeos. Le pregunté qué era lo más difícil de su trabajo.
esperando que hablara del dolor de la guerra, de los traumas de los ataques. Pero me sorprendió, lo más duro no es que los niños hayan visto morir a alguien, lo más duro es que sienten que su dolor no cuenta, que el mundo no cree en ellos. ¿Cómo ayudas a un niño a procesar la muerte de su padre si cada vez que enciende la televisión escucha que su tierra no existe? Esa frase me golpeó con una fuerza tremenda, porque no hablaba de política ni de historia, hablaba del derecho básico a que tu sufrimiento sea reconocido como real. En España, cuando se habla de la memoria de la guerra civil, los descendientes de las víctimas insisten en que no buscan venganza, sino reconocimiento. Que se diga, existieron, sufrieron, fueron víctimas. Esa palabra, existieron, tiene un poder sanador. Porque al nombrar a alguien, al reconocerlo, se le devuelve una parte de su dignidad. Ahora piense en lo que significa que, para un pueblo entero, esa palabra sea negada constantemente. No es solo una cuestión de geopolítica, es una herida psicológica que atraviesa generaciones. Una vez, en una charla en Madrid, un joven palestino tomó el micrófono y contó algo que dejó la sala en silencio. Dijo, mi abuela murió sin volver a ver su casa en Haifa. Durante 60 años conservó la llave en un cajón, y antes de morir me la entregó a mí. Me dijo, esta es la prueba de que existimos. Pero cuando la muestro, algunos me miran como si fuera un símbolo vacío. Yo sé que no es una llave de hierro, es una llave de memoria. Y me pregunto, ¿cuántas memorias tienen que guardarse en un cajón para que el mundo entienda que un pueblo existe? No supe qué responderle, porque entendí que la pregunta no era para mí, sino para todos nosotros. La resistencia palestina, muchas veces, no se expresa en grandes gestos, sino en lo cotidiano. En una madre que insiste en que su hija aprenda a leer en árabe, aunque en la escuela se lo dificulten. En un padre que planta olivos aún sabiendo que pueden ser arrancados. En un adolescente que juega al fútbol en una calle polvorienta y grita el nombre de su barrio como si fuera un himno. Resistir es simplemente seguir existiendo cuando otros esperan que desaparezcas. Y ese tipo de resistencia debería conmovernos, porque refleja lo más básico de la condición humana, la obstinación de vivir. En España sabemos algo de esa obstinación. Piense en las familias que, durante la dictadura, siguieron reuniéndose en secreto para contar historias prohibidas, en los obreros que organizaban huelgas aunque sabían que podían ir a la cárcel, en los estudiantes que imprimían panfletos con máquinas rudimentarias porque creían que la verdad debía sobrevivir. Eso mismo, llevado a una escala más brutal, es lo que significa ser palestino hoy, decir seguimos aquí aunque los mapas digan otra cosa. El impacto psicológico de vivir con la identidad cuestionada es devastador. Rania me contó que muchos niños en Gaza dibujan mapas sin fronteras, porque no saben dónde empieza ni dónde termina su tierra. Otros dibujan casas sin puertas, como si el hogar fuera un lugar inaccesible. Y algunos dibujan llaves gigantes, desproporcionadas, porque saben que esa es la herencia más importante que recibirán. ¿Cómo se construye un futuro cuando tu infancia está marcada por la incertidumbre de si tu país existe? Nosotros, desde España, deberíamos ser capaces de empatizar con ese peso. Porque aunque nuestro contexto sea distinto, también hemos vivido épocas en las que la identidad se reducía a susurros, en las que la memoria se escondía en baúles, en las que los nombres de los desaparecidos no podían ser pronunciados. Y si hoy exigimos reconocimiento para nuestra propia historia, ¿cómo no hacerlo también para la de Palestina? Lo que me preocupa es que el debate se ha convertido en una especie de costumbre global, un juego de palabras entre líderes que discuten sobre si Palestina es un estado, un territorio, una autonomía, un ente. Y mientras tanto, la gente de carne y hueso vive cada día con la duda más cruel. ¿Seremos reconocidos como algo más que una nota al pie de página en la historia del mundo?
La verdadera injusticia es esta: nadie debería tener que demostrar su derecho a existir. Nadie. Y sin embargo, Palestina lleva más de 70 años haciéndolo, una y otra vez, ante un tribunal invisible que nunca dicta sentencia. La pregunta que le dejo ahora a usted es la más difícil: ¿qué haríamos nosotros, como españoles, si nos despertáramos mañana y descubriéramos que el mundo entero duda de nuestra existencia? Hay una escena que me persigue cada vez que hablo de este tema. Una mujer palestina, en una entrevista, dijo con calma: yo no quiero que me reconozcan como víctima, quiero que me reconozcan como persona. Esa frase sencilla desmonta todo el debate, porque nos recuerda que, detrás de las banderas, los discursos y los titulares, lo que está en juego no es un tratado internacional, sino la dignidad básica de existir. Y es ahí donde todos, incluidos nosotros en España, tenemos que mirarnos en el espejo y preguntarnos qué significa realmente defender los derechos humanos. En nuestro país, cuando pedimos justicia para los desaparecidos de la guerra civil, no lo hacemos para reabrir heridas, sino para cerrarlas de la única forma digna, reconociendo a quienes fueron borrados. No pedimos privilegios, pedimos que se nombre a los muertos, que se respete su memoria, que se acepte que existieron. Palestina pide lo mismo, con una diferencia enorme: ellos no reclaman solo por los muertos, sino por los vivos. Reclaman que el mundo diga: estáis aquí, tenéis derecho a estar aquí, nadie puede negarlo. Recuerdo una conversación con un amigo sevillano que me dijo: yo no entiendo cómo hay gente que se atreve a discutir si Palestina existe. ¿Acaso existe el flamenco? ¿Acaso existe la Semana Santa? Claro que existen, porque son parte de lo que somos, aunque no tengan fronteras en un mapa. Entonces, ¿cómo no va a existir un pueblo que tiene lengua, cocina, música, recuerdos? Esa comparación sencilla me pareció certera. Porque existir no depende de un documento, sino de la vida que se transmite. El problema es que el mundo se ha acostumbrado a que Palestina sea una excepción. Una excepción a las leyes, a la justicia, a la lógica más elemental. Y aceptar esa excepción nos convierte en cómplices de un silencio que erosiona nuestra propia moral. ¿Por qué si decimos que todos los pueblos tienen derecho a existir, qué significa que aceptemos la duda sobre Palestina? No es, en el fondo, aceptar que ese principio universal tiene condiciones, que la dignidad humana depende de quién seas y dónde hayas nacido. En España sabemos lo que significa ser excepción. Durante años fuimos vistos desde Europa como el país atrasado, como el pariente pobre, como el territorio condenado a la emigración. Y sin embargo, defendimos nuestra dignidad, levantamos la voz, exigimos ser parte del mundo en igualdad. ¿Qué derecho tenemos ahora a negar a otro pueblo esa misma oportunidad? Cuando escucho a los palestinos hablar de sus casas destruidas, de las llaves guardadas, de los árboles arrancados, pienso en nuestras aldeas vaciadas por la guerra y el hambre. Pienso en los malagueños que huyeron en la desbandá, en los andaluces que emigraron a Cataluña y a Alemania con las maletas de cartón, en los abuelos que nunca volvieron a ver sus pueblos. Y me digo, si esos recuerdos forman parte de lo que somos, si esas heridas nos definen, ¿cómo no comprender que Palestina vive hoy una herida semejante, pero prolongada y negada durante décadas? El derecho de Palestina a existir no es una cuestión de compasión, no es un favor que alguien deba concederles. Es un derecho inherente, porque existe allí donde hay un niño que aprende su lengua, una madre que enseña a cocinar sus platos, un abuelo que narra historias de su tierra. Existe en la terquedad de seguir llamándose palestinos aunque el mundo les niegue ese nombre. Y nosotros, como sociedad, deberíamos tener el valor de decirlo con claridad: Palestina tiene derecho a existir porque ningún pueblo puede ser borrado sin que se borre también una parte de la humanidad entera. El dilema que le dejo es este: si aceptamos que Palestina no tiene derecho a existir,
¿Qué mensaje estamos enviando sobre nosotros mismos? ¿Que los derechos dependen de la fuerza? ¿Que la memoria depende del poder? ¿Que la dignidad se concede como un permiso y no como algo inherente? La respuesta no es fácil, y probablemente cada uno la encontrará en su conciencia. Pero lo que sí es seguro es que el silencio no nos exime de responsabilidad. Porque, en cuestiones de existencia, callar es siempre tomar partido.